Vamos a ver cómo repartir el tiempo de tu exposición, tanto de la programación como de la unidad didáctica. De nada sirve que claves el tiempo y digas he estado hablando 1 hora si ese tiempo está mal repartido y has dedicado exceso de tiempo a puntos que realmente no dan nota. En una programación, en una unidad didáctica, los elementos curriculares son importantes, pero ahí no se te puede ir muchísimo tiempo. O en el punto de justificación didáctica, o en el punto de metodología desde la parte teórica. Todo esto crea un coste de oportunidad, que es que el tribunal no se lleve actividades, no se lleve formas de ser docente, recursos, trabajo interdisciplinar, elementos transversales, cómo evalúas, cómo atiendes a la diversidad, que es realmente lo que mueve la aguja. Y por eso mismo vamos a ver el tiempo, pero creo que lo que más te va a ayudar sin duda de este vídeo es que te descargues los materiales que tienes en el comentario fijado. Hemos, de manera minuciosa y en detalle, presentado una aproximación de cómo puedes gestionar el tiempo de tu programación con minutos en concreto, adáptalo a tu comunidad, y también de la unidad didáctica y de la situación de aprendizaje. Son documentos potentes que hemos hecho desde cero y es para que expongas y empieces a ensayar con sentido, y que si estás haciendo el discurso o la defensa, pues no dediques quizá 2 hojas a un punto que realmente no da tanta nota. En una exposición oral tienes que encontrar un equilibrio entre marcar y decir todo lo que muestra convocatoria de forma explícita, es decir, si habla de que tienes que mencionar los objetivos, que aparezca objetivos, pero no te dice que digas todos los objetivos, y el equilibrio entre eso y que sea práctico. Entonces, una aproximación ya la primera de manera general es que el 20% de tu tiempo que te tires delante del tribunal tienes que estar siendo explícito con todo lo que marca convocatoria, con los criterios de corrección públicos si los hay, y el resto de tiempo enfocado a ser práctico desde esos primeros minutos. Yo me puse delante del tribunal y en contextualización, si hablaba de que mi grupo clase tenía un problema en cuanto a lectura, ya aludía a la unidad didáctica donde lo solucionábamos. También cuando yo presentaba algunas propuestas transversales a nivel de coeducación, aunque no me saliese esa unidad didáctica, yo decía de forma transversal cómo lo trabajo. Es lo que está esperando el tribunal. Así que dicho eso, descarga en el comentario fijado, si estás escuchando por podcast, ve a YouTube y te descargas el material y así ensayas con sentido. Y ahora vamos a ver cada punto, lo que sí o sí tienes que decir de manera general y el tiempo que dedicaría. Al inicio, esos primeros minutos ya sabes que no puedes empezar presentándote y ya está, tienen que haber ideas clave que se ha de llevar el tribunal. Hablo de inicio potente, una frase, una historia personal, una anécdota emocional, una pregunta retórica, es decir, que en esas primeras líneas se vea tu esencia, se vea tu propósito como docente, se vea esa epifanía que has tenido en algún momento para convertirte en docente, para convertirte en alguien que enseña. Luego directamente hablas de tu esencia de la programación, te presentas, y también de la orden de convocatoria. En el punto de introducción, y también sumado al de contextualización, que tendrías que hablar de tu grupo clase, también tendrías que hablar de ciertas dificultades, motivaciones, necesidades que puede tener tu alumnado para luego ir resolviéndolas a través de tu exposición. Pues por ejemplo, si tú en el contexto hablas de que tu grupo clase está en un entorno socioeconómico medio bajo y que cuando intentas competir o cuando intentas proponer una propuesta en grupo se da mucha competición y se da incluso episodios de violencia, ese es el contexto que tienes, lo vas a solucionar con diferentes programas de educación emocional. Si detectas que tu grupo clase concibe las matemáticas como algo poco funcional o concibes que no le gusta leer, pues también lo vas a solucionar a través de las unidades didácticas y las situaciones de aprendizaje. Ya sabes que este punto es fundamental en relación al 11, que solo ponía el foco en el contenido. Ahora lo ponemos más desde el contexto, y entre inicio y contextualización en la primera parte de la programación yo te recomendaría que no se te fuesen más de 3 minutos. Luego entraríamos a elementos curriculares. Ahí a golpe de vista no tienes que explicar todos, tienes que hacer una pequeña definición de cada uno de los elementos curriculares, pero en una línea. Por ejemplo, competencias es el saber hacer, que conecta mucho con los retos del siglo XXI del perfil de salida. Vamos a trabajar las 8 y pones un par de ejemplos de cada competencia. Criterios de evaluación, objetivos de etapa, objetivos de aprendizaje, también competencias específicas, descriptores operativos. Defínelos de forma sencilla y pon siempre un ejemplo. No hace falta que pongas una lista de absolutamente todo lo que tengas. Aquí en torno a 5 o 6 minutos en la programación, y en la unidad didáctica incluso menos, y ese menor tiempo de la unidad didáctica es porque lo vas a integrar mucho más, y sí que quizá te vas a parar más en los objetivos de aprendizaje, pero no vas a hacer una lista de todos los elementos curriculares otra vez. Metodología: llega el kit de la cuestión, llega la personalidad, llega el carácter docente.
a través de este punto le tienes que hacer ver al tribunal el tipo de persona que eres enseñando. Aquí me centraría en las metodologías activas, en los recursos, en los agrupamientos, en ciertas rutinas de inicio y final, en los elementos transversales, de qué manera llevas a cabo trabajo interdisciplinar para alcanzar ese aprendizaje significativo. Todo esto de manera práctica. Todo esto de manera equilibrada, que si en la unidad didáctica te sale gamificación y te vas a detener mucho en la gamificación, en la programación, cuando la expliques, no expliques tanto gamificación, di que a continuación vas a mencionarla y vas a poner ejemplos. Igual si no te ha salido un aprendizaje servicio que llevas potente, lo explicas un poquito más allá. Así que en el punto de metodología yo sí que priorizaría en torno a 5 o 7 minutos. Si tienes menos minutos o más, pues lo alargaría en consecuencia, en porcentaje, y ya me metería con la propia secuencia didáctica en la unidad didáctica, o también hablaría en este punto de las sesiones. Si yo me voy a la unidad didáctica cuando voy a explicar la secuencia didáctica, sí que me pararía en una sesión a fondo, hablaría de tiempos, de actividades, de los materiales, de manera integrada hablaría del diseño universal para aprendizaje. Si un alumno, por ejemplo, no puede expresarse en un puzzle Aronson, decir cómo a través de un principio del DUA, como dictapicto o cualquier tipo de pictograma se puede expresar, es decir, hacer realista la actividad de evaluación de referencia, también que se vea integrada la propia evaluación, es decir, en esas sesiones, en esas actividades que vas a plantear, si en algún momento dado hablas del uso formativo de los instrumentos, pues que se vea, que no te quedes únicamente en que la evaluación va a ir en el propio punto, sino evaluación, atención a la diversidad e inclusión, metodología, actividades, todo eso forma parte de las sesiones y todo forma parte de la situación de aprendizaje, así que cuanto más integrado esté, mejor. Y una vez que has explicado y las dedicado en la unidad didáctica en torno a 8, 12, 13, 14 minutos, pues te quedaría de nuevo hablar de atención a la diversidad y el diseño universal para aprendizaje. En la propia programación hablaría más de manera general cuál es tu filosofía como docente para que tu alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, y en la propia unidad lo que haría es complementar a lo que ya haya dicho en el propio desarrollo de las sesiones. Así que si en las sesiones has hablado de ciertas adaptaciones o ciertas actividades multinivel para tu alumno Tourette y para tu alumno TEA, aquí contempla otras, aquí haz realista, por así decirlo, típicos problemas que puede tener un alumno Tourette si tienes un rincón de la calma para que se tranquilice, o el alumno TEA si no se puede expresar en algún producto oral, que es en la sesión 8 que nos he explicado en detenimiento, la oportunidad que le das para que se pueda expresar. En definitiva, que se lleven ejemplos complementarios del principio de compromiso, representación y expresión. Y luego ya me metería también en evaluación, que lo mismo, entre 2 y 4 minutos, en función de lo que hayas dicho en la sesión, esto es como complemento. Si algún instrumento no lo has mencionado o integrado en las propias actividades, pues es momento de mencionarlo y decir cómo has utilizado la diana de autoevaluación, cómo has utilizado la rúbrica un solo punto, cómo has utilizado si llevas a cabo una rúbrica analítica. Si no has hablado en detenimiento de la coevaluación, pues también cómo se menciona y cómo se trabaja, al igual de la autoevaluación. Si has hablado ya de metacognición, pero tienes alguna rutina de pensamiento, porque así acaban las sesiones si no lo has desarrollado, también es momento. Entonces es encontrar ese equilibrio, y ya bibliografía en torno a 1 minutito y acabar en alto con la conclusión. Y en la conclusión se tiene que recoger, la conclusión de la programación, las ideas principales de la programación o tu esencia docente, y hacer un sorpaso a la unidad. Y en la propia unidad lo que tienes que hacer es un cierre emocional. Es decir, no acabo y ya estaría, pues esto es todo. Recordar algún principio, alguna metodología potente, e intentar hacer un cierre circular. Es decir, si en el inicio hablas de la importancia de hacer de las escuelas un lugar donde los niños y niñas quieran ir, y que es uno de los propósitos de tu programación, tú vas a acabar la unidad también en alto, y vas a recoger la idea de la felicidad, pero en este caso, como decía César Bona, los alumnos no recordarán lo que enseñaste, sino cómo los hiciste sentir. Esta unidad busca eso, que el aprendizaje cale hondo, y lo hará. Y acabas así en alto. Estoy a disposición de vosotros y vosotras, de ustedes, como estés hablando todo el rato, y ya te dispones a preguntar, a responder si hay algo de cara al debate. Lo dicho,
este vídeo espero que te haya servido para priorizar en tu defensa, para que no se te vaya a un apartado demasiado técnico, para que sea práctica, y si quieres ya empezar a ensayar con sentido, descárgate tanto la exposición de la programación, la exposición de la unidad didáctica en cuanto a tiempos, que lo tienes detallado al 100% en el comentario fijado. Un abrazo.